Antes de empezar, un pequeño recordatorio. Acabo de abrir un canal secundario llamado Metal Chronicles, en el cual vamos a dejar toda la parte de mezcla, de mastering, y nos vamos a centrar en el entretenimiento, divulgación de la música que amamos, análisis de discos clásicos, análisis de discos modernos, todo lo que tiene que ver con la parte del entretenimiento. Entonces, lo que es producción pura y dura seguirá en JFT Producciones, no me voy a ningún sitio, pero si te gusta también esa parte de divulgación, esa parte un poquito más entretenida, tienes Metal Chronicles, te dejaré un enlace arriba, te lo dejaré en la descripción para que vayas, te suscribas, y oye, si me sigues en los dos canales, pues estaré encantado. Ahora sí, seguimos con el vídeo. En los últimos años hemos visto una explosión en la cantidad de emulaciones de equipos analógicos, desde compresores hasta ecualizadores, pasando por preamplificadores, cintas, etc. De hecho, últimamente veo un fenómeno que cada día se expande más, y es en las famosas saturaciones, en el famoso calor analógico de plugins como JST Heat, de plugins como Waves Magma Tubes, otros como FabFilter Saturn. Si a esto le unimos el resurgimiento del formato vinilo como soporte físico, todo parece indicar que el sonido analógico es mejor que el sonido digital, y que en este salto al mundo digital hemos perdido algo, hemos dejado atrás unas características que hoy en día no paramos de tratar de replicar. ¿Es esto realmente así? Bueno, pues todo esto es lo que vamos a tratar de dilucidar hoy aquí en este vídeo. Mira, lo primero que tengo que decirte es que no existe como tal un sonido analógico o un sonido digital. Existe el sonido, sin más, y existen los medios con los que lo capturamos y con los cuales lo modificamos. Me vas a permitir simplificar mucho aquí para hacerte un poco más ameno este vídeo, pero el sonido en sí es una vibración. Puedes verlo en tu propio habla. Cuando hables, vas a notar que tus cuerdas vocales vibran para producir ese sonido. Vale, pues si hacemos una representación gráfica de este sonido, tiene una forma como esta. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues tradicionalmente, cuando los equipos eran todos analógicos, lo que se hacía era transformar esta vibración, estas oscilaciones, en impulsos eléctricos. Esos impulsos eléctricos podían viajar a través de un montón de equipos. Lo primero, se capturaban con un micrófono, que ya solamente el micrófono le va a dar unas características sonoras a nuestra señal. De ahí pasaba a un preamplificador, que es un dispositivo que se encarga de aumentar el volumen de esa señal para llevarla a un rango audible y a un rango al que nosotros podamos trabajar. Estaba la mesa de mezclas que nosotros utilizáramos para trabajar con esa pista. Estaba el soporte físico en el cual se grababa, tradicionalmente en un soporte magnético, como una cinta. En definitiva, había un montón de pequeños pasos, había un montón de dispositivos que entraban en juego dentro de esta captación que alteraban de forma significativa el sonido. ¿Qué es lo que pasa cuando estas herramientas se llevan al mundo digital? Que cambia la forma de capturar el sonido. Hoy en día, estas ondas lo que hacemos es capturar pequeñas muestras para después recomponerlas. Por eso te habrás fijado que la mayoría de interfaces de audio tienen unas especificaciones que son graba hasta 88 kHz o 96 kHz. Vale, pues esos kilohercios se traducen como frecuencia de muestreo. Una vez más, simplificando mucho para no liarnos demasiado, la frecuencia de muestreo, su nombre lo dice, es la frecuencia con la cual vamos a tomar estas pequeñas muestras. En teoría, a mayor frecuencia vamos a conseguir mayor calidad. Pero bueno, esto es otro tema que no vamos a desgranar hoy aquí porque es bastante complejo. De hecho, si quieres aprender mucho más sobre audio, tienes mi academia, jftproducciones.com. Tienes un curso, de hecho, centrado en el audio, se llama Audio desde cero, es para empezar, como su nombre dice, desde cero, aprender todo sobre efectos, sobre cómo se captura el audio. Incluso también forma parte este curso de la maestría en metal y rock, desde, como digo, lo más básico del audio hasta mezclar, masterizar. Todo está incluido dentro de esta maestría, aparte de mi soporte personal, un año completo de actualizaciones y un precio alucinante para todo el material que hay. Seguimos con el tema del vídeo. En este proceso de recomponer nuestra señal, en realidad hay muchos menos elementos implicados. Solamente tenemos el micrófono, que igual que pasaba en el mundo analógico, también influye en la forma, también influye en el sonido que vamos a obtener. Y después tenemos tu interfaz, pero no hay nada más. Nos estamos saltando un montón de pasos intermedios y realmente el sonido que estamos obteniendo está mucho menos adulterado. Insisto una vez más, simplificando mucho, porque luego siempre llegará alguien que me ponga las correcciones y me diga, lo estás explicando mal, ¿vale? Estamos simplificando un poquito para saber de dónde viene toda esta ola de mundo analógico. Entonces, resumiendo, si el sonido digital, entre comillas, o la captura digital es incluso más precisa hoy en día, o vamos a decir que se adultera menos que cuando teníamos equipos analógicos, ¿por qué esa búsqueda constante de emulaciones de equipos analógicos? ¿Por qué esa búsqueda de saturaciones de equipos que simulen esas características de equipos antiguos? Pues la respuesta es una mezcla de nostalgia, una mezcla de conveniencia, una mezcla también de marketing, ¿por qué no decirlo? Es verdad que estos equipos clásicos, los equipos que tradicionalmente ha habido en los estudios, tienen su firma, tienen su sello sonoro, aportan a nuestra señal unas características que en el mundo digital no ocurre. En el mundo digital, como te digo, todo es mucho más frío, entre comillas, pero esto es como si eres guitarrista y te gusta mucho el sonido de guitarras de un álbum de Machine Head. Pues si investigas vas a ver que ese álbum, y bueno, casi todos los álbumes de Machine Head se han grabado
con un 51-50. Pues lo primero que tendrías que hacer si quieres emular el sonido de Machine Head en el disco Burn My Eyes es hacerte con un 51-50, ya sea real o ya sea una emulación. Pues esto es exactamente igual. Si tú quieres hacerte con el sonido que tenía X productor o el sonido que tenía X banda, lo primero que haces es buscar con qué equipo se grabó. Yo sé que esto va mucho más allá. Yo sé que hay gente que está deseando poner eso de no hay que copiar a las bandas porque sonar como otra banda. No estamos hablando de tocar como otra banda, estamos hablando de sonar como otra banda, en lo que estrictamente se refiere a cuestiones técnicas, no a lo que transmites, no al tipo de acordes que haces, no al sentimiento que quieres transmitir. Vale, ahora nos vamos al resurgir del vinilo. ¿Por qué ese resurgimiento del vinilo como formato físico? Pues igualmente una mezcla de nostalgia, una mezcla de conveniencia, coleccionismo. Es verdad que hoy en día es un poco raro porque la mayoría de masters que se encuentran en el mercado provienen del mundo digital y después se pasan a un vinilo. Es decir, parte de esa gracia también se está perdiendo gracias de ese vinilo. Pero también es verdad que hay muchas bandas que todo ese procesamiento de sus señales lo hacen con equipamiento analógico y preservan esa cadena vintage, por así decirlo. O también hay muchos estudios que aunque lo hacen todo con equipamiento digital, pero sí que adaptan ese máster a las características del vinilo. Yo, por ejemplo, lo hago muchas veces en el estudio. Cuando la banda me dice que ese disco va a salir también en vinilo, generalmente les hago un máster también específico para vinilo, con menos compresión, menos volumen, porque no hace falta, una música que respira un poquito mejor. Y ahí es a donde vamos. Si tú realmente te encuentras con un disco que sí que se ha sacado adaptado para vinilo, lo primero que va a tener va a ser menos compresión y sobre todo hay algo que le gusta mucho al coleccionista de vinilo y es esas pequeñas imperfecciones, ese ruidito de la aguja pasando por el vinilo. Todo eso no se puede replicar igualmente, se puede replicar con herramientas digitales, pero no tiene sentido tampoco grabar un disco donde emulas que hay un sonido de cinta, ¿verdad? Pero resumiendo mucho, el soporte físico, el hecho de que haya resurgido no es porque es mejor soporte que el CD, de hecho el CD es una evolución. Es un soporte que vino posterior al vinilo. Realmente como soporte físico es mejor que el vinilo. Para que lo entiendas un poco más, por ejemplo, yo la primera vez que vi una televisión 4K, con un Blu-ray en 4K, se me hacía raro, ¿no? Yo decía, joder, es que se ve demasiado bien, ¿no? Se ve demasiado perfecto. Tú pensabas algo como eso, la realidad no se ve así. Bueno, es que a lo mejor esa película se ha pensado para que tenga una estética incluso mejor, que en la vida real no buscas unos planos específicos con una iluminación específica. Pues en la música pasa igual, que cuando tú sacas un disco lo que buscas es que ese disco suene lo mejor posible, suene perfecto. No es que suene mejor que la realidad, es que buscas que sea la mejor representación de tu música posible. Y del mismo modo que nadie dice que una tele antigua de tubo se ve mejor que una televisión 4K o 8K actual, en el mundo de la música igual. Un vinilo no suena mejor que un CD. Otra cosa es que tú quieras ver la película de Mortal Kombat porque la veías de pequeño y te gustaba y por un factor nostálgico pues te guste meterla en tu videocassette, te guste verla en una televisión de tubo. La música es un caso especial porque no ha evolucionado tanto como soporte, no ha cambiado tanto, pero esto es otra guerra, esto es algo que hablaremos otro día sobre ello. En definitiva, ¿el sonido analógico es mejor? ¿El sonido digital es mejor? Bueno, ni una cosa ni la otra. Como te he dicho, existen técnicas, existe naturaleza de dispositivos y nada te impide que puedas hacer una combinación de lo mejor de ambos mundos para sacar el sonido que tú quieres. Por eso es tan importante formarse, por eso es tan importante aprender la diferencia entre un mundo y otro, porque esto es algo que no todo el mundo entiende. Muchas veces las personas tenemos esa tendencia, ¿no?, a repetir cosas que hemos oído, a lo mejor de alguien que nosotros admiramos o alguien que nosotros creemos que sabe mucho sobre un tema, pero tampoco nos paramos a pensar si lo que estamos diciendo es así. No sabemos si el sonido analógico es mejor, no sabemos si el sonido digital es mejor. Te voy a poner dos ejemplos. Mira, esto es un disco grabado 100% en formato digital, es decir, todo con microfonía, preamplificadores, mesas de mezclas, todo grabado en cinta, todo al estilo clásico. Suena como esto. Como puedes ver, la batería suena un poquito más sucia, todo el conjunto suena más sucio, entre comillas, y no es más sucio, sino que suena más realista, más parecido a, por ejemplo, cómo suena una batería en un local de ensayo, cómo suena una guitarra directamente desde el amplificador. Y luego tenemos casos más modernos, como por ejemplo este. Donde su teclista y productor ya se ha manifestado un montón de veces públicamente de que ellos buscan simplemente lo mejor, sea el tipo de herramientas que sea, pero obviamente en esta producción se nota que hay muchos arreglos, se nota que es un sonido de batería mucho más procesado, mucho más limpio, mucho menos natural. Se nota que para reforzar las guitarras y el bajo tenemos también un sinte de tipo sierra para agregar ese rugido a las guitarras, y no tiene nada de malo. Tú puedes preferir un sonido, puedes preferir otro, o te puede pasar como a mí, que hay días que prefiero un tipo de sonido y hay días donde prefiero otro tipo de sonido. Para
Para eso existen infinidad de bandas, para eso existen infinidad de estilos y para eso existe la variedad, para que un día, pues, me apetece escuchar algo más procesado, voy a escucharlo. Me apetece algo más clásico, Así que, amigos, espero que este vídeo os haya gustado, os haya servido de muchísima ayuda. Si has llegado hasta aquí es porque el vídeo te ha gustado y si sigues escuchándome, pues yo creo que menos que me dejes un like, que menos que te suscribas si es que acaso no estás suscrito al canal. Y como te he dicho, si quieres aprender mucho más sobre el mundo de la producción musical, sobre el mundo de la mezcla, del mastering, tienes mi academia, jftproducciones.com, plagada hasta arriba de cursos que hago para ti, para todos vosotros, o puedes incluso plantearte hacerte mecenas del canal. Los mecenas reciben cursos, reciben lecciones todos los meses para seguir aprendiendo, para seguir formándose como productores. Nada más, no me enrollo, nos vemos en próximos vídeos, un saludo.